Sumerjámonos en la historia de hoy. Grant Barton siempre había sido un hombre que pensaba con 3 movimientos de anticipación. Como consultor de seguridad corporativa, su trabajo consistía en detectar vulnerabilidades antes de que se convirtieran en desastres. Había construido una reputación basada en ser metódico, paciente y devastadoramente minucioso. A los 34 años, había forjado una vida cómoda, una casa moderna en las afueras, una carrera en la que destacaba y una familia que había trabajado duro por construir. Pero antes de sumergirnos en la historia de hoy, cuéntanos desde dónde nos ves. Siempre impresiona descubrir hasta dónde viajan estos relatos. Y no olvides suscribirte para no perderte el próximo giro de este camino. Ahora, escúchalo desde el corazón. Su esposa, Courtney Coleman Barton, era distinta cuando se conocieron 6 años atrás. Ella trabajaba como coordinadora de marketing en una startup tecnológica, ambiciosa, carismática, llena de energía. Grant se sintió atraído por su seguridad, por esa manera que tenía de adueñarse de cualquier habitación. La boda fue extravagante. Courtney lo quiso así, y a Grant no le molestó. Le encantaba verla feliz. Su hijo, Jackson, llegó 2 años después del matrimonio. Grant recordaba perfectamente la primera vez que lo sostuvo en brazos, aquella oleada de protección que jamás había sentido. Reorganizó su agenda de consultorías para trabajar más desde casa y aceptar menos viajes. Courtney, en cambio, parecía inquieta tras el nacimiento de Jackson. Las noches sin dormir, las demandas constantes de un bebé, se quejaba sin parar. «Yo no me apunté a perderme en la maternidad», replicaba con brusquedad cada vez que Grant le sugería pasar más tiempo con su hijo. Grant empezó a notar otros cambios. Courtney pasaba cada vez más tiempo con su grupo de amigas, mujeres a las que él, en privado, llamaba el séquito. Kelly Ibarra, Amy Doherty y Candace Auger eran adineradas, divorciadas y aparentemente dedicadas a arrastrar a Courtney hacia su estilo de vida. Fines de semana de spa, clubes exclusivos y aventuras casuales. Se burlaban del matrimonio, llamaban anclas a los hijos y celebraban el egoísmo como si fuera empoderamiento. «¿Por qué no las invitas a cenar?», sugirió Grant una vez, intentando acortar la distancia que crecía entre ellos. «Me gustaría conocer mejor a tus amigas». Courtney soltó una carcajada. «Grant, no les interesa tu rutina de papá suburbano. Nosotras hablamos de cosas reales». El comentario dolió, pero Grant lo archivó mentalmente. Era observador por naturaleza, entrenado para detectar patrones. Y el patrón que emergía en su matrimonio resultaba inquietante. 3 meses atrás, Courtney empezó a mencionar unas vacaciones. «Las chicas están organizando un viaje a las Bahamas. Solo una semana para desconectar». «¿Y Jackson?», preguntó Grant. «Puedes encargarte tú o pedimos ayuda a tu madre». El tono dejó claro que la conversación había terminado. La madre de Grant había fallecido 2 años antes. Courtney lo sabía. Aquella crueldad casual no pasó desapercibida. Courtney solo tiene 18 meses. Necesita a su madre. Necesita una madre que no esté perdiendo la cabeza por el agotamiento, respondió ella. «Una semana, Grant. Me lo merezco». Grant intentó razonar, pero Courtney ya había tomado su decisión. Lo que él aún no sabía era hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Grant se encontraba en Phoenix, cerrando una consultoría de 3 días para una firma financiera, cuando su teléfono estalló en llamadas. La primera fue de Raymond Coleman, el padre de Courtney. «Grant, ¿dónde demonios estás?». La voz de Raymond temblaba, algo inusual en aquel hombre normalmente imperturbable. «En Phoenix, terminando un trabajo». «¿Qué ocurre?». «Es Jackson». «Estoy en tu casa». Courtney lo dejó solo. Completamente solo. La sangre de Grant se heló. «¿Cómo que solo?». Se suponía que debía cancelar ese viaje. No canceló nada. Vine a devolver unas herramientas que le había prestado. Entré con la llave de repuesto. Jackson estaba en la cuna, llorando, empapado. Grant
Ha estado solo durante horas, quizá más. Grant ya se movía. Tomó el portátil, guardó papeles a toda prisa. Llamo a la policía. Quédate con él. Cojo el primer vuelo. Ya los llamé. También a servicios de protección infantil. Había una nota, Grant. Una maldita nota. La voz de Raymond se quebró al leerla. Me fui a las Bahamas con mis amigas. Vuelvo la próxima semana. El bebé estará bien. La mano de Grant se cerró con fuerza alrededor del teléfono. Su mente, normalmente serena bajo presión, corría a toda velocidad. Jackson, su hijo, solo, asustado, abandonado. La imagen de aquel niño de 18 meses llorando en la oscuridad, con hambre, sin que nadie acudiera, despertó algo primario en él. Raymond, voy para allá. Cuida de mi hijo. Colgó y llamó a Courtney. Buzón de voz. Llamó otra vez. Y otra. Al cuarto intento, ella respondió, entre risas y música de fondo. Grant, ¿qué tal? Acabamos de llegar al resort. ¿Qué demonios has hecho? La voz de Grant era peligrosamente calma. ¿De qué hablas? Dejaste a Jackson solo. Tu padre lo encontró. La policía está involucrada. Protección infantil también. Hubo una pausa. Increíblemente, Courtney rió. Ay, por favor. Papá es tan dramático. Relájate, Grant. Jackson está bien. Duerme casi todo el tiempo. Dejé suficientes biberones. Dejaste a nuestro hijo de 18 meses solo durante una semana, en su cuna, con una nota. No seas tan intenso. Los niños son más resistentes de lo que crees. Mi madre me dejaba sola cuando era pequeña y salí perfectamente bien. Grant cerró los ojos. En ese instante, algo se cristalizó. Una claridad que llevaba meses evitando. Su esposa no era solo negligente o inmadura. Era peligrosa. Y no sentía el menor remordimiento. Vuelve a casa ahora. No voy a arruinar mis vacaciones porque tú y mi padre no sepan manejar algo tan básico. Hablamos cuando regrese. Y colgó. Grant permaneció inmóvil en la habitación del hotel. Su reflejo en la ventana, con el perfil de Fénix extendiéndose detrás, le devolvía la mirada. El hombre que veía ya no era el mismo. Ahora había cálculo. Determinación. Acababa de recibir la misión más importante de su vida. Abrió el portátil y empezó a documentarlo todo. Horarios, registros de llamadas, la nota, el testimonio de Raymond. Su trabajo le había enseñado una lección esencial. La información era poder. Y estaba a punto de entrar en guerra. El vuelo de regreso, 5 horas eternas, fue el más largo de su vida. Las dedicó a hacer llamadas, enviar correos, construir su caso. Cuando aterrizó, ya había contratado a Nora Mackenzie, una abogada especializada en derecho de familia, conocida por su ferocidad en disputas de custodia. Raymond lo esperaba en la casa. Parecía 10 años mayor. Sostenía a Jackson, ahora limpio, alimentado, dormido con un sueño inquieto contra el hombro de su abuelo. La policía tomó fotos, lo registró todo, dijo Raymond en voz baja. Protección infantil me interrogó. Abrirán una investigación. Grant tomó a su hijo. Sintió el pequeño cuerpo acurrucarse contra él. El rostro de Jackson estaba marcado por lágrimas secas, los ojos hinchados. La rabia recorrió sus venas, pero su voz se mantuvo firme. Gracias, Raymond. Le salvaste la vida. El hombre apretó la mandíbula. Crié mal a Courtney. Su madre la malcrió y yo siempre la justifiqué. Pero esto, negó con la cabeza. Esto no tiene perdón. Durante los 3 días siguientes, Grant desmontó metódicamente cualquier narrativa que Courtney pudiera intentar construir. Tenía el informe policial, la investigación abierta, los registros médicos que demostraban que Jackson estaba deshidratado y sufría una dermatitis severa por haber permanecido demasiado tiempo sin ser cambiado. Los vecinos aportaron declaraciones.
Habían oído llantos, pero creyeron que la familia estaba en casa. Cuando Courtney regresó por fin, bronceada y molesta, entró en una casa que ya no era hogar, sino territorio enemigo. Grant la esperaba en la sala. Jackson estaba con Raymond en un hotel en algún lugar seguro. Bueno, ya volví, anunció Courtney, dejando caer su equipaje de diseñador. ¿Podemos parar ya con el drama?, dijo Courtney, cruzándose de brazos. Hablé con la abogada de Kelly y me dijo que estás exagerando. Algo en el tono de Grant la hizo callar. Nunca le había hablado así. Siéntate. ¿Perdón? Siéntate. Courtney obedeció. Por primera vez, una sombra de inseguridad cruzó su rostro. Grant deslizó una carpeta sobre la mesa de centro. Informe policial. Investigación de protección infantil. Documentación médica. Declaraciones de testigos. El testimonio de tu propio padre. Esto es lo que hiciste. Courtney pasó las páginas. Su expresión mutó de confusión a fastidio, y luego a algo cercano a la alarma. Grant, esto es absurdo. Estás convirtiendo un error en una tragedia. ¿Un error? Planeaste un viaje. Compraste los billetes. Hiciste la maleta. Dejaste una nota. El único error fue creer que saldrías impune. Soy su madre. Tengo derechos. Lo abandonaste. Legalmente. Eso es poner en peligro a un menor. En este momento te enfrentas a cargos penales y a perder la custodia de forma permanente. El rostro de Courtney se encendió. No puedes hacerme esto. Voy a pelear. Tus amigas son cómplices. Ya documenté su participación. Los mensajes de planificación. El chat grupal donde bromeaban sobre vacaciones sin bebé. También están bajo la lupa. Aquello era, en parte, un farol. Pero Courtney aún no tenía por qué saberlo. Eres un maldito, escupió ella, con veneno en la voz. ¿Te crees perfecto, Grant? Eres aburrido. Asfixiante. Cometí un error. Tomaste una decisión. Y ahora afrontarás las consecuencias. Courtney se puso de pie, los puños apretados. Te destruiré en los tribunales. Me quedaré con todo. La casa, tu dinero. No verás a Jackson sin que yo esté presente. Grant sonrió. Una sonrisa fría, calculada, que la obligó a retroceder un paso. Inténtalo. Pero deberías saber algo, Courtney. Llevo 6 años observándote. Conociéndote. Sé cada debilidad, cada secreto, cada mentira. Y ahora voy a usarlo todo. Se levantó y caminó hacia la puerta. Tienes hasta mañana para irte. Raymond ya empacó tus cosas. Si sigues aquí cuando regrese con mi hijo, haré que te arresten por allanamiento. Las órdenes de restricción se presentan por la mañana. Cuando Grant salió, Courtney gritó detrás de él. Amenazas. Insultos. Ecos de rabia que llenaron la casa. Grant no miró atrás. La guerra había comenzado. Y pensaba ganarla. La audiencia por la custodia quedó fijada para dentro de 3 semanas. Nora Mackenzie estaba sentada frente a Grant en su despacho del centro, revisando las pruebas con la concentración de una cirujana examinando radiografías. Esto es sólido, dijo al fin. Muy sólido. Pero prepárate. Los tribunales de familia suelen inclinarse por la madre, incluso cuando ha cometido errores graves. Los jueces creen en la redención y en las segundas oportunidades. Grant asintió. La defensa alegará depresión posparto, un lapsus de juicio, que mi agenda de trabajo la empujó al límite. Exacto, respondió Nora. Intentarán presentarte como el padre ausente y a ella como una madre sobrepasada que cometió un único error. Grant se inclinó hacia adelante. Entonces demostraremos que no fue un solo error. Fue un patrón. Nora alzó una ceja. ¿A qué te refieres? Grant sacó el teléfono y abrió una carpeta. Hace 6 meses instalé cámaras de niñera.
Al principio fue por seguridad. Hubo robos en la zona. Pero empecé a notar cosas. Le mostró las grabaciones. Courtney ignorando el llanto de Jackson mientras deslizaba el dedo por el móvil, dejándolo en el corralito durante horas mientras se arreglaba para salir. Un clip especialmente demoledor la mostraba empujando un biberón en la boca del niño con brusquedad. Jackson tosía, se atragantaba, y ella se alejaba sin siquiera mirar. El gesto de Nora se endureció. «Esto es dinamita». «Pero, Grant, ¿por qué no interviniste?» «Lo hice». Cada vez que la enfrentaba, mejoraba unos días, y luego recaía. Documenté todo. Mis mensajes. Sus respuestas. El ciclo de mejora temporal seguido de deterioro. Nora lo observó en silencio. Planeabas divorciarte. Planeaba proteger a mi hijo. El divorcio era inevitable. Una leve sonrisa apareció en los labios de la abogada. La de una depredadora reconociendo a otro cazador. Vamos a enterrarla. Pero Courtney también movía sus piezas. 2 días antes de la audiencia, Grant recibió una llamada del detective Wilson Wallace, el agente que había respondido a la llamada de emergencia de Raymond. «Señor Barton, necesitamos hablar. Su esposa ha presentado una contradenuncia». El estómago de Grant se tensó. «¿De qué tipo?» «Alega que usted ha sido abusivo, control emocional, manipulación financiera. Dice que le tenía miedo, que el viaje fue un intento de escape y que entró en pánico al no llevarse al niño porque creía que usted lo usaría en su contra». Grant cerró los ojos. Había previsto esa jugada, pero aún así dolía. «Detective, tengo grabaciones, documentación y pruebas que contradicen cada palabra». «Lo imaginaba. Pero debo investigarlo. ¿Puede venir a la comisaría?» «Estaré allí en 1 hora». Grant llamó de inmediato a Nora. «Intenta darle la vuelta a la historia». «Era de esperar», respondió ella. «Contraatacaremos. Pero prepárate. Esto se pondrá feo». Feo se quedaba corto. La entrevista policial fue directa. Grant entregó sus pruebas, respondió con calma y dejó que la documentación hablara por sí sola. El detective Wallace pareció satisfecho. «Fuera de acta», dijo mientras Grant se despedía. «He visto muchos malos padres. La denuncia de su esposa suena a guión ensayado. No vamos a presentar cargos contra usted. Pero el daño público ya estaba hecho». Courtney filtró sus acusaciones en redes sociales. Se presentó como víctima de abuso doméstico que había cometido un error desesperado. Sus amigas cerraron filas, publicando mensajes de apoyo y atacando a Grant. El tribunal de la opinión pública fue implacable. Algunos clientes de Grant empezaron a recibir llamadas cuestionando su reputación. Los vecinos susurraban. Incluso ciertos amigos mostraron dudas. Cuando hay humo. Grant soportó todo en silencio estratégico. No entró en guerras digitales. En lugar de eso, profundizó aún más en la vida de Courtney. Contrató a un investigador privado, Clyde Donaghy, exagente del FBI especializado en descubrir lo que otros intentan ocultar. Lo que Clyde encontró fue devastador. Courtney mantenía una relación extramatrimonial desde hacía 8 meses con Orlando Doherty, entrenador personal en su gimnasio. Lo que comenzó como coqueteo había escalado rápidamente. Fotos, mensajes, recibos de hotel. Orlando, además, estaba casado y tenía 2 hijos. «Hay más», añadió Clyde, entregando otro expediente. Sus amigas no son solo malas influencias. Kelly Ibarra, divorciada 3 veces, perdió la custodia de sus hijos en 2 ocasiones por negligencia. Amy Doherty, sin parentesco con Orlando, antecedentes por conducir bajo los efectos del alcohol con su hijo en el vehículo. Candace Sawyer, historial de fraude a aseguradoras. «Son un desastre», concluyó. Y su esposa intenta imitarlas. Grant estudió los documentos. ¿Podemos usar esto? El romance, por supuesto. Refleja su carácter y explica su deseo de vacaciones sin niño.
Las amistades ayudan a establecer un patrón de malas decisiones. Grant no sintió satisfacción. Solo una determinación helada. Quiero todo sobre Orlando también. Si sabía que ella estaba casada y con un hijo, es corresponsable. Clyde sonrió. Ya me adelanté. 3 días después, Grant regresó al despacho de Nora con una nueva estrategia. No basta con defendernos, dijo. Vamos al ataque. Mostraremos la aventura. Mostraremos la influencia de sus amistades. Demostraremos que abandonar a Jackson no fue desesperación. Fue por comodidad, continuó Grant. Ella quería unas vacaciones sin su hijo, junto a su amante. Nora Mackenzie asintió lentamente. Es una jugada agresiva, pero eficaz. El juez necesita ver que Courtney no es una madre desbordada. Es una mujer egoísta que eligió el placer por encima de su responsabilidad. ¿Podemos ganar con esto? Sí. Pero entiende algo, Grant. Ganar implica que Courtney lo perderá todo. Y peleará con más ferocidad de la que imaginas. Que lo haga. Llegó la audiencia preliminar. Grant observó cómo Courtney entraba en la sala, vestimenta sobria, maquillaje discreto, interpretando el papel de madre arrepentida. Su abogado, Stan Cook, era amante del espectáculo y la teatralidad. Pero cuando Nora presentó las pruebas, la aventura, los mensajes, el historial del grupo de amigas, las grabaciones de las cámaras de niñera, la máscara de Courtney se resquebrajó. Buscó con la mirada a su padre. Raymond Coleman estaba sentado con firmeza del lado de Grant. Raymond sostuvo su mirada y negó con la cabeza. La jueza Maureen Day, una mujer severa en sus 60 años, revisó el expediente con creciente desaprobación. Señora Barton, dijo con voz cortante, he visto muchos conflictos parentals. Este no es uno de ellos. Este es un caso de puesta en peligro de un menor, simple y llanamente. Un silencio pesado inundó la sala. Otorgo la custodia temporal completa al señor Barton. Sus visitas serán supervisadas a la espera de la investigación en curso. Courtney se levantó de golpe. Esto es una locura. Él está manipulándolo todo. Siéntese, ordenó la jueza Day, o la declararé en desacato. Stan Cook tiró suavemente de su brazo y la obligó a sentarse. La furia en su rostro era inconfundible. Al salir del juzgado, Courtney siseó entre dientes. ¿Crees que ganaste? Esto no ha terminado. Grant la miró con calma. No. Pero terminará. Las visitas supervisadas de Courtney fueron un desastre. Llegaba tarde, con aspecto agotado, a veces claramente con resaca. Más pendiente del teléfono que de Jackson. La supervisora designada por el tribunal, Roberta Hughes, presentó informes demoledores. Pero Courtney no se rendía. Su siguiente movimiento fue calculado. Contrató a un nuevo abogado, Marshall Strickland. Caro, influyente, famoso por ganar casos imposibles. La estrategia de Strickland fue atacar la credibilidad de Grant. Citó sus registros financieros, su historial laboral, incluso su expediente médico, buscando cualquier grieta que sugiriera inestabilidad. Grant recibió el escrutinio sin inquietarse. Sus documentos eran impecables. Strickland probó entonces otro ángulo. Alegó que Grant había orquestado toda la situación para arrebatarle la custodia, que había dejado deliberadamente a Jackson con Courtney sabiendo que estaba emocionalmente colapsada. Nora demolió aquel argumento mostrando los mensajes de Grant, intentos reiterados de implicar a Courtney en el cuidado de Jackson, ofertas de contratar ayuda, ajustes en su agenda profesional. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Clyde Donaghy entregó su informe final. «Esto te va a encantar», dijo, deslizando varias fotografías sobre la mesa de la cocina. Grant las examinó. Orlando Doherty. Courtney. Un hotel. Un aparcamiento. Besos. La esposa de Orlando es Amy, añadió Clyde. Grant levantó la vista. Amy. ¿Doherty? La misma. Amiga íntima de Courtney. No sabía nada de la aventura.
Grant volvió a mirar las imágenes. Hasta ahora, remató Clyde. Le envié copias de forma anónima. Ayer presentó la demanda de divorcio. Sacó otro documento. Y aquí viene lo mejor. Está dispuesta a testificar. Contará cómo Courtney presumía de haber enseñado a Orlando a mentirle. Grant sintió que todas las piezas encajaban. ¿Y el viaje a las Bahamas? Orlando estuvo allí. En otro hotel, pero allí. Tengo registros de vuelo y pruebas fotográficas. No fue un viaje de amigas. Fue una escapada romántica con las amigas como coartada. ¿Podemos demostrar que lo planearon desde el principio? Clyde sonrió. Tenemos los mensajes. Courtney le dijo que resolvería el problema del niño y que reservara su vuelo. Orlando preguntó si Grant sospechaba. Ella respondió, pronto lo sabrá. Grant se recostó lentamente. La verdad completa emergía. Courtney no había abandonado a Jackson por impulso. Lo había planeado. Para estar con Orlando. Sin estorbos. Quizá como primer paso para dejar a Grant definitivamente. Me subestimó, murmuró Grant. Por completo, confirmó Clyde. Pensó que seguiría siendo el hombre pasivo que toleró todo durante años. Grant apretó los labios. Quiero todo sobre Orlando. Su empleo. Su jefe. El proceso de divorcio. Si fue cómplice, también pagará. Ya estoy en ello. La siguiente audiencia fue distinta. Grant no se limitó a defenderse. Construyó una narrativa. Courtney no cometió un error. Ejecutó un plan. Un plan para abandonar a su hijo y vivir su aventura sin inconvenientes. Un plan que exigía que Jackson sufriera. Nora llamó a Amy Doherty al estrado. La esposa traicionada fue devastadora. Describió cómo Courtney fomentó la relación mientras fingía ser su amiga, cómo se burlaba de sus propios matrimonios. Luego Nora expuso la cronología. Courtney reservando el viaje. Orlando reservando el suyo. Mensajes coordinados. La frase explícita sobre resolver el problema del niño. El gesto de la jueza Day se oscurecía con cada revelación. Marshall Strickland intentó objetar, alegando irrelevancia. Pero las pruebas eran irrefutables. Cuando Courtney subió al estrado, se derrumbó bajo el contrainterrogatorio. ¿Planeó encontrarse con Orlando Doherty en las Bahamas? Yo coincidí con él. Señora Barton, tengo sus mensajes. ¿Lo planeó? Una pausa. Sí. ¿Le dijo que resolvería el problema del niño? Yo, quizá dije algo así. Dejó a su hijo de 18 meses solo durante días para irse de vacaciones con su amante. ¿Es correcto? Las lágrimas comenzaron a caer. Grant ya no sabía distinguir entre arrepentimiento y actuación. Cometí un error. Solo quería una semana de libertad. ¿Libertad de qué? Silencio. De su hijo. Courtney balbuceó. Estaba desbordada. Grant nunca estaba en casa. Nora solicitó reproducir una grabación. La sala observó cómo Courtney ignoraba a Jackson, lo trataba con brusquedad, lo dejaba llorando durante horas. ¿Eso le parece una madre desbordada? Preguntó Nora. O negligente. Al finalizar la audiencia, incluso Strickland parecía resignado. La jueza Day dictó sentencia. Se concede al señor Barton la custodia legal y física completa. Las visitas de la señora Barton permanecerán supervisadas de forma indefinida. Además, recomiendo al Estado evaluar cargos penales por puesta en peligro de un menor. El rostro de Courtney perdió todo color. A la salida del juzgado, los periodistas se abalanzaron. Grant no dijo nada. Caminó hacia su coche con Jackson en brazos. Al pasar junto a Courtney, se detuvo. Lo tenías todo, dijo en voz baja. Una familia. Un hogar. Un hijo que te necesitaba. ¿Y lo tiraste por... qué? ¿Un entrenador personal y fotos de vacaciones?
Los ojos de Courtney ardían de odio. «Tú hiciste esto. Arruinaste mi vida». Grant negó suavemente. «No. Tú arruinaste tu propia vida. Yo solo me aseguré de que no arruinaras la de Jackson. Ganar la custodia fue solo la primera victoria. El plan de Grant tenía una segunda fase». Courtney aún conservaba apoyos, su tóxico grupo de amigas, conocidos que creían su relato de víctima, y Orlando, que hasta entonces había evitado consecuencias. Grant pensaba cambiar eso. Empezó por Orlando. Con la investigación de Clyde en mano, contactó con la cadena de gimnasios donde trabajaba, una empresa que presumía de valores familiares. Presentó la documentación. La aventura. Las pruebas del viaje a las Bahamas. El abandono de su propia familia. Orlando fue despedido en menos de una semana. Después, Grant contactó con la abogada de divorcio de Amy, la esposa de Orlando, y le entregó pruebas que reforzaban su solicitud de custodia completa y la pensión máxima. Pero la jugada maestra llegó cuando Grant descubrió algo aún más turbio. Orlando había estado utilizando la lista de clientes del gimnasio para acercarse a mujeres adineradas y casadas. No era un caso aislado, sino un patrón de conducta que rozaba lo depredador. Grant envió esas pruebas de forma anónima a una cadena local de noticias que investigaba prácticas poco éticas en el sector del entrenamiento personal. El reportaje salió al aire. El rostro de Orlando apareció en pantalla. «Eso es uno», dijo Grant a Clyde Donaghy mientras tomaban café. «¿Y las amigas?», preguntó Clyde, abriendo el portátil. Grant no dudó. Los exmaridos de Kelly y Bara quizá quieran saber que ha incumplido acuerdos de custodia al exponer a sus hijos a consumo de drogas. El agente de libertad condicional de Amy Doherty estará interesado en saber que ha vuelto a beber. Y la aseguradora de Candace Sawyer seguramente querrá revisar esas reclamaciones sospechosas. Clyde lo miró con cautela. «Grant, esto es tierra quemada. Estas mujeres podrían perderlo todo. Hijos, dinero, reputación». Grant sostuvo su mirada, imperturbable. Animaron a Courtney a abandonar a Jackson. Sabían exactamente lo que hacía. La ayudaron a planearlo. Se rieron. Merecen enfrentar las consecuencias. En menos de un mes, el círculo de apoyo de Courtney implosionó. Kelly perdió la custodia de sus hijos. Amy fue arrestada por violar su libertad condicional tras conducir bajo los efectos del alcohol. Candace quedó bajo investigación por fraude. El grupo de amigas se desintegró. Todas se culpaban entre sí, y todas culpaban a Courtney por haber atraído la furia de Grant. Pero Courtney no había terminado. Se volvió desesperada. Y la desesperación la volvió peligrosa. Comenzó a acechar las redes sociales de Grant, a contactar con sus clientes, a vigilar a su familia. Dejó mensajes acosadores. Pasaba frente a la casa a horas extrañas. Raymond intentó razonar con su hija. Fue inútil. Una noche, Grant recibió una llamada de la empresa de alarmas. Alguien había intentado forzar la entrada mientras él trabajaba y Jackson estaba con una niñera. La policía llegó a tiempo. Encontraron a Courtney en el jardín trasero, intentando abrir una ventana. Alegó que solo quería ver a su hijo. Grant presentó cargos. Allanamiento. Violación de la orden de restricción. Acoso. En la comparecencia inicial, el tercer abogado de Courtney intentó alegar una crisis de salud mental. La jueza Day, ya plenamente familiarizada con el caso, no mostró compasión. Señora Barton ha tenido todas las oportunidades para buscar ayuda, asumir responsabilidades y corregir su rumbo. En lugar de eso, ha escalado su conducta. Queda bajo custodia a la espera de evaluación psiquiátrica. La fianza se fijó en $50,000. Courtney no pudo pagarla. Sus padres se negaron a ayudar. Raymond la había repudiado. Su madre, Cheryl, tras conocer toda la verdad, se puso del lado de su exmarido. Grant observó desde la galería cómo Courtney era esposada y retirada entre gritos de injusticia. Más tarde, Grant habló con Nora. ¿Está mal que no sienta nada?
¿Nada?, corrigió ella. Lo que sientes es alivio. No es lo mismo venganza que justicia. Lo que hiciste fue justicia. La destruí. No. Ella se destruyó sola. Tú solo impediste que arrastrara a Jackson consigo. Grant asintió, pero aquella noche, a solas con su hijo, se hizo una pregunta incómoda. ¿Había ido demasiado lejos? Jackson lo miró con sus ojos confeados. Papá. Grant supo la respuesta. Lo haría todo de nuevo. 3 meses después, comenzó el juicio penal. Courtney enfrentaba múltiples cargos. Puesta en peligro de un menor. Allanamiento. Violación de orden judicial. La acusación estaba liderada por el fiscal Nate Inglis, conocido por su rigor y por su compromiso en casos de protección infantil. Tras revisar las pruebas reunidas por Grant, vio un caso prácticamente irrefutable. La defensa lo intentó todo. Argumentos de salud mental. Narrativas de colapso emocional. Intentos de culpar a Grant. Pero la documentación destruyó cada estrategia. El jurado vio las grabaciones. Leyó los mensajes. Escuchó a Raymond. A Amy. A la supervisora judicial. Al detective Wallace. La defensa hizo un último movimiento desesperado. Sentaron a Courtney en el estrado. Fue un desastre. Bajo el contrainterrogatorio, su máscara de víctima se vino abajo. La ira emergió sin filtro. Culpó a Grant por ser aburrido. A Jackson por arruinar su cuerpo y su libertad. A sus padres por no apoyarla. ¿Siente algún remordimiento?, preguntó Nate Inglis. ¿Por qué? Por querer una semana de felicidad. Por intentar tener vida. ¿Por abandonar a su hijo? Estaba bien. Todos actúan como si hubiera cometido un asesinato. Estaba deshidratado, desnutrido, sentado entre suciedad, llorando durante horas. ¿Eso le parece estar bien? El rostro de Courtney se torció. Solo es un bebé. Ni siquiera lo recordará. La sala quedó en silencio. Incluso su propio abogado pareció atónito. No más preguntas, dijo Nate en voz baja. El jurado deliberó menos de 3 horas. Veredicto. Culpable en todos los cargos. 2 semanas después llegó la sentencia. El juez Inglis, sin relación con el fiscal, revisó el caso con severidad. Señora Barton, rara vez he visto una combinación tan alarmante de desprecio deliberado hacia el bienestar de un niño indefenso y ausencia total de remordimiento. La condenó a 18 meses de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. Sus derechos parentales fueron revocados de forma permanente. Grant asistió junto a Raymond. El anciano parecía aliviado y devastado a la vez. Lo siento, Grant. Debí haber visto quién era realmente. Usted lo intentó, Raymond. Hay personas que no quieren ser salvadas. En el pasillo del juzgado, Grant sostenía a Jackson cuando alguien se acercó. Orlando Doherty. Había sido citado a declarar y ahora enfrentaba sus propios problemas legales. ¿Contento? Destruiste a todo el mundo. Grant lo miró con serenidad. Protegí a mi hijo. Si tú caíste en el proceso, fue porque ayudaste a ponerlo en peligro. Sabías que ella tenía un hijo. Sabías lo que hizo. Y no hiciste nada. Yo no lo sabía. Lo sabías. Simplemente no te importó. Orlando apretó la mandíbula. No respondió. Grant se alejó, dejándolo solo en el pasillo. Afuera, el sol brillaba. Grant aseguró a Jackson en su asiento del coche. El niño reía al ver pasar un perro. Se acabó, susurró Grant. Ahora estamos a salvo. Jackson tomó su dedo con fuerza. 6 meses después de la condena, Grant estaba sentado en el jardín trasero, observando a Jackson jugar en el arenero. El niño crecía sano, feliz, lleno de vida. Grant había reconstruido sus rutinas con paciencia. Dejó su trabajo de consultoría y fundó su propia firma de seguridad, trabajando desde casa para estar presente.
Raymond se convirtió en una figura constante. El abuelo que Jackson merecía. La casa también cambió. Nueva pintura. Muebles reorganizados. Las huellas físicas de Courtney desaparecieron. Por fin se sentía como un hogar. Aquella tarde, Nora Mackenzie llegó con los documentos finales. La apelación de Courtney fue rechazada. Cumplirá la condena completa. La revocación de sus derechos parentales es definitiva. Grant tomó los papeles en silencio. Jackson jugaba despreocupado detrás de él. Por primera vez en mucho tiempo. Todo estaba en calma. Nunca podrá volver a solicitar la custodia. Grant asintió en silencio. No sentía triunfo ni tristeza. Solo cierre. ¿Y sus amigas? Preguntó. Nora Mackenzie repasó el informe. Kelly está en rehabilitación. Perdió la custodia de forma permanente. Amy cumple condena por la violación relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol. Candace aceptó un acuerdo por los cargos de fraude. Todas quedaron fuera de juego. Hizo una breve pausa. Y Orlando, añadió con una leve sonrisa. Divorciado, sin empleo. Su exesposa obtuvo la custodia completa y la pensión máxima. Según supe, ahora vive con sus padres. Grant respondió con calma. Bien. Tras la salida de Nora, Raymond Coleman llegó para su habitual visita de los martes. El juicio lo había envejecido visiblemente, pero su semblante transmitía una serenidad nueva. Ambos observaron a Jackson jugar en el jardín. ¿Cómo estás, de verdad?, preguntó Raymond. Grant lo pensó un instante. Bien. Realmente bien. Por primera vez en años siento que estoy exactamente donde debo estar. Raymond asintió, satisfecho. Estoy orgulloso de ti, Grant. Lo que hiciste por Jackson, protegerlo, luchar cuando podrías haberte resignado al ritmo lento del sistema. Eso exige coraje. Grant negó suavemente. Solo estaba siendo su padre. Precisamente. Esa noche, cuando Jackson ya dormía, Grant se sentó en su despacho. Frente a él descansaban los documentos del último año, carpetas de pruebas, transcripciones judiciales, informes de investigación. El rastro en papel de una batalla larga y brutal. Pensó en Courtney, cumpliendo condena. No sentía alegría por su caída. Pero tampoco culpa. Ella había elegido su camino. Y ese camino la condujo exactamente hasta allí. El teléfono vibró. Un mensaje de Clyde Donaghy. Otro cliente recomendado por nuestro contacto común. Divorcio complicado, disputa por custodia. Les dije que tú eres la persona indicada. ¿Te interesa? Grant sonrió. Su firma había adquirido una reputación inesperada. Ya no solo por consultoría de seguridad, sino por ayudar a padres a luchar por sus hijos. Hombres marginados en tribunales de familia. Minimizado su rol. Tratados como simples proveedores económicos. Grant los comprendía. Sabía cómo ayudarlos. Y sabía cómo ganar. Respondió. Envíame los detalles. Su misión había evolucionado. Jackson siempre sería su prioridad. Pero ahora existía algo más grande. Un propósito. Ayudar a otros padres a proteger a sus hijos utilizando todo lo que había aprendido. Porque el sistema no siempre era justo. Los tribunales no siempre veían con claridad. Y a veces, los buenos padres necesitaban a alguien que entendiera cómo pelear. No solo legalmente, sino estratégicamente. Totalmente. Sin titubeos. Antes de subir a descansar, Grant abrió la puerta de la habitación de Jackson una vez más. El niño dormía plácidamente, rodeado de peluches. La luz nocturna proyectaba sombras suaves en la pared. Grant recordó aquella nota. El bebé estará bien. Courtney se había equivocado en tantas cosas. Pero, irónicamente, acertó en una. Jackson estaba bien. Más que bien. Porque su padre se había asegurado de ello.
Cerró la puerta con cuidado y caminó hacia su habitación. Por fin se permitió sentir lo que llevaba meses conteniendo. Alivio. Orgullo. Paz. Había ganado. Completa. Total. Irrevocablemente. Su hijo estaba a salvo. Su vida volvía a pertenecerle. Grant Barton había jugado a largo plazo. Había preparado el terreno. Había soportado la tormenta. Y emergido victorioso. Mientras el sueño lo vencía, una certeza lo acompañó. Jackson crecería con una verdad grabada en el alma. Su padre movería cielo y tierra para protegerlo. Siempre. Aquí llega el final de nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si te gustan este tipo de relatos, suscríbete al canal. Y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo.